Un día bienvenidos a la explicación sobre compuestos aromáticos. Vamos a empezar definiendo que un compuesto aromático se fundamenta a través de una estructura básica que se llama el benceno, que tiene como fórmula el C6H6, es decir, tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Inicialmente este tipo de carbonos se llamaban o se denominaban aromáticos, tomaron su nombre debido a su olor. Tienen olores agradables inicialmente, luego identificaron algunos compuestos que tenían también olores fuertes pero desagradables y en general se puede decir que los compuestos aromáticos presentan en un 70-80% un olor, ya sea agradable o ya sea desagradable, pero hay compuestos aromáticos que no tienen ningún olor. La estructura básica, como lo decía anteriormente, es el benceno, es un compuesto que durante muchísimo tiempo no se pudo explicar, no se podía entender, no se sabía mucho sobre su estructura, era como algo curioso, algo raro, hasta que a alguien llamado Augusto Kekulé hacia el año 1865, se le ocurrió proponer que se trataba de un trieno, pero de un trieno estable. Recordemos un poquito lo que son los alquenos, ¿no? Tenemos que un alqueno se genera de la interacción entre dos carbonos que presentan enlaces dobles, pero esos enlaces dobles, uno de esos enlaces tiene una energía más alta que el otro. O sea que un enlace es estable y el otro es, digamos que más reactivo y por ende menos estable. Tener eso o tener un alqueno es un poco complejo, tener un dieno pues obviamente es más complejo y tener un trieno pues resulta un poco más demandante, ¿no? Y más en una estructura tan corta. Nosotros encontramos algunos trienos, por ejemplo en las olefinas, en los aceites, ¿sí? Hemos escuchado por ejemplo que omega 3, que omega 6, que omega 9, pues esos son compuestos que presentan trienos y son muy estables, pero estamos hablando que la cadena de carbono supera los 15, 17, 18, 21 carbonos, entonces eso hace que su tamaño pues le dé cierta estabilidad, pero en el caso de los aromáticos estamos hablando de una cadena relativamente corta de 6 con 3 dobles enlaces, o sea un trieno. Fue un misterio durante muchísimo tiempo que Coué propone una estructura. Actualmente los aromáticos se utilizan en los combustibles, en las pinturas, en los detergentes, en los disolventes. Es un compuesto tóxico, tanto de manera líquida como de manera gaseosa. Puede ingresar muy rápido al sistema pulmonar y causa un daño considerable. En bajas concentraciones, vómito, diarrea y en altas concentraciones incluso puede causar la muerte. Es inflamable, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con él. Vamos a hablar un poquito sobre el benceno, sobre su estructura y sobre su estabilidad química a continuación. Este que tenemos aquí es el benceno, como lo referenciamos anteriormente. Su fórmula es C6H6. Este dato es importantísimo. Se trata de un trino, vamos a observar por qué es un trino. Observemos que aquí tiene un enlace, aquí tiene dos enlaces y aquí tiene tres enlaces. O sea que solamente dispongo de 6 carbonos, pero de esos 6 carbonos, 3 de ellos tienen dobles enlaces. Es un compuesto que debería ser inestable, pero por alguna razón este aromático, este benceno es estable. Vamos a observar por qué su estabilidad no. Si ustedes observan la estructura, vemos que los dobles enlaces están alternos, es decir, si yo construyo la estructura del benceno y voy a establecer cuáles enlaces tiene, entonces yo digo, aquí tiene un enlace doble, aquí no tiene, aquí sí presenta, aquí no tiene y aquí sí presenta. O sea que están alternos. Observemos que hay espacios donde no hay doble enlace. Acá, por ejemplo, no lo hay un espacio en blanco, acá hay otro espacio en blanco sin doble enlace y acá hay otro espacio sin doble enlace. Eso hace que el benceno sea bastante estable. Este aromático presenta algo que se llama una resonancia de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que los electrones en algún momento van a saltar acá, es decir, de aquí van a pasar acá. Al momento que pasan acá, los electrones que están aquí inmediatamente van a pasar acá y los que están aquí van a resultar aquí. Constantemente van a estar girando y eso hace que la estructura de los aromáticos en su base principal, en su ladrillo clave que es el benceno, a veces se represente con un círculo. El círculo indica que los electrones siempre se están moviendo y están girando. De ahí su alta estabilidad, ¿no? Que decimos que debería ser un compuesto no estable. Pues ese
esa resonancia de electrones hace que sea un compuesto bastante estable y también es un compuesto que con una dificultad mediana se puede llegar a sustituir, que puede presentar sustituciones, pero la base de esos aromáticos pues siempre va a ser como tal este alqueno, ¿no? De tres carbohidratos, bueno, de tres enlaces dobles, pues sería un trino. Estos aromáticos son como un ladrillito, o sea que yo puedo empezar a establecer acá, 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 y voy formando estructuras cada vez más grandes. Entonces es importante saber que a pesar de que hay muchos compuestos aromáticos, porque realmente hay demasiados, la clave va a ser el benceno y nuestro centro de estudio pues va a ser ese compuesto que nosotros llamamos como tal benceno. Esto nos lleva a los aromáticos que tienen solamente una sustitución. Ya hemos mencionado que se pueden sustituir varias veces, ¿no? Pues vamos a empezar con los que tienen solamente una sustitución. Son compuestos que tienen, digamos que particularidades químicas muy conocidas. Estamos hablando desde que en 1800 se empiezan a estudiar estos aromáticos y por lo tanto hay nombres que son muy antiguos y que de pronto difieren del nombre que toma la IUPAC para ellos. Vamos a empezar con el tolueno. Si observamos al tolueno, se trata del mismo benceno y lo único que se le hace es agregarle una sustitución. Para este caso es un metil. De ahí su nombre que sería metilbenceno, pero realmente se conoce más como un tolueno. O sea que cuando presenta un CH3 lo puede presentar ahí o lo puede presentar en este carbono o en este, realmente no importa en cuál lo tenga, porque recordemos que los carbonos presentan la estructura de resonancia de electrones, es decir, que van girando, o sea que es lo mismo si está acá o si está acá. Se va a llamar tolueno o metilbenceno. Luego de ese tenemos aquí a nuestro aromático y tenemos una estructura que es determinante y que deben tener muy en cuenta, que es la estructura ISO. La estructura ISO es como una y esa Y tiene tres carbonos, uno acá y uno acá. Observemos, 1, 2 y 3. Y aquí pues obviamente el enlace que me conecta con el benceno. Esa estructura es el isopropil, que es la estructura ISO. Luego se dice propil porque es de tres carbonos, o sea que tengo isopropil benceno, ¿no? También puedo encontrar la estructura isobutil, ¿no? Que sería cuatro carbonos. La misma estructura, pero un poquito más alargada. Luego tengo uno de los más característicos, o de los que tienen más uso, lo que lo hemos escuchado en la fábrica de las espumas, de pronto en la fábrica de los plásticos de alta densidad, que es el estireno. Y este estireno se compone como tal del aromático, del benceno, observémoslo ahí, pero se le añade o se le anexa un alqueno de dos carbonos, es decir, un eteno, y queda etenilbenceno en su nombre, vinilbenceno, también es muy conocido, sobre todo en las pinturas vinílicas, o estireno, que de pronto es más conocido, pero ya en la industria de las espumas. Los tres compuestos son el mismo y se trata de un aromático, en este caso un benceno, que es anexado a un eteno. Nuestro siguiente compuesto es el grupo amino, que vamos a identificar el grupo amino, NH2, es decir, que ese amino se va a encontrar unido como tal a un benceno. Recordemos que el nitrógeno tiene estados de oxidación 3 y 5, que son los más comunes, ¿no? Aquí tiene estado de oxidación 3, por acá tengo una H, por acá tengo una H, y por aquí está unido a un carbono. Ese es mi grupo amino, por eso el nombre de aminobenceno. Tenemos uno de los más usados durante las guerras mundiales, que es el fenol. Es un alcohol, de ahí el ol, y se encuentra unido como tal a un benceno. Entonces se conoce como fenol o hidroxibenceno. Y finalmente, uno muy sencillo, que es el más utilizado de los halógenos, que es el clorobenceno. Simplemente es clorobenceno, pero también puedo encontrar bromobenceno o incluso yodobenceno. Siguiendo con los compuestos monosustituidos, encontramos una estructura parecida, que es el grupo nitro. Recordemos que amino era NH2, que ese también tiene nitrógeno, y nitro es NO2, o sea que se cambió el hidrógeno por el oxígeno. Este grupo nitro se encuentra unido a un benceno y se conoce o se denomina como nitrobenceno o esencia de mirvana, pues por el nombre tradicional que conserva, ¿no? Tenemos el siguiente, es un grupo ácido,
es importante, estoy intentando detenerme en los diferentes grupos para que ustedes aprendan a diferenciar. Grupo ácido, doble enlace oxígeno, enlace sencillo hidroxilo, o sea, OH. Eso se conoce, o esa parte se conoce como ácido orgánico. Recordemos que también tenemos ácidos inorgánicos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, ¿no? Si comparamos el ácido clorhídrico con esa estructura que es C doble enlace O, OH, pues obviamente no se parecen ni siquiera un poquito, ¿no? Aquí estamos hablando de un ácido que es inorgánico y aquí estamos hablando de un ácido orgánico. La estructura básicamente es que en los ácidos orgánicos la base es el carbono, mientras que los inorgánicos pues puede ser cualquier otro elemento, ¿no? Para este caso es el cloro, en el sulfúrico será el azufre, en el ácido nítrico pues será el nitrógeno. Cuando estamos hablando de química orgánica, esa estructura de ácido es determinante. Tenemos que diferenciar ácido, porque aquí tenemos uno parecido que se llama aldehído, ¿no? Ácido frente al aldehído. Diferencia entre los dos, uno tiene un oxígeno más, ese tiene un oxígeno más que el otro y lo hace mucho más reactivo. Volviendo al ácido, se conoce como ácido fenil metanoico. El término de fenil hace referencia a la estructura del benceno. Un benceno se puede llamar, digamos que cuando está como secundario, como fenil. Por eso es ácido fenil metanoico. Meta de un carbono, el ácido que tenemos solamente es de un carbono. Tremendamente determinante, sí, es el compuesto, o digamos que es la base de compuestos como lo que nosotros llamamos como aspirina, ¿no? Entonces, ese ácido benzoico es tremendamente determinante en la industria de los medicamentos. Finalmente tenemos un benzaldehído muy parecido al anterior. La única diferencia es que tiene un oxígeno menos de NEO, una cadena de 6 carbones, el benceno, y esa estructura que se llama aldehído. Aquí es importante empezar a, como a reconocer los diferentes grupos funcionales, ¿no? Cuándo es aldehído, cuándo es ácido, cuándo es nitro, cuándo es amino, porque lo van a necesitar mucho más adelante. También te presentamos en los aromáticos eh, polisustituciones, pero antes de ver las polisustituciones vamos a ver las... Eso. Ahora sí estamos donde es. Tenemos aromáticos que presentan dos sustituciones, de ahí su término de disustituidos. Presentan dos sustituciones. Observemos el primer ejemplo. Aquí tenemos al aromático. Y vamos a encerrar acá las sustituciones. Una sustitución y otra sustitución. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Aromático, dos sustituciones. Aquí el aromático y aquí una sustitución. Y aquí la otra. Y aquí de igual manera las dos sustituciones. De ahí su nombre de disustituidos. Ahora, ¿cuál es la regla para nombrarlos? Cuando tienen dos sustituciones, se utiliza algo que se llama la estructura orto, la estructura meta y la estructura para. Vamos a explicar primero la estructura orto. Cuando hablamos de estructura orto, hacemos referencia a que el aromático se encuentra a solamente una posición. Tomemos como base este que tenemos acá y contemos cuántos carbonos hay de diferencia y encontramos que solamente hay un carbono de diferencia, es decir, entre este y este solamente hay un carbono de distancia y esa estructura se le llama orto y siempre lo nombramos como orto dimetil benceno. Para el caso dimetil porque los dos son metiles y benceno porque la estructura base, no recordemos que la estructura base de los aromáticos es el benceno. Si miramos nuestro segundo ejemplo, tenemos que también se encuentra a una distancia de un carbono, y eso le llamamos orto, pero esta vez va a ser diclorobenceno. Aquí también la tenemos a un carbono de distancia, va a ser orto, dietil, este de acá es un etil, una cadena de dos carbonos, y este también es de dos carbonos. Orto, dietilbenceno, y aquí también la tenemos a una distancia, y también va a ser estructura orto, pero en el caso va a ser dibromo, porque el elemento es bromo, y también benceno. Observen que siempre vamos a terminar con benceno. Bueno, aquí tenemos un caso completamente diferente. La estructura se llama meta dimetilbenceno. O acá la corrección, porque me quedó fue como metal. Listo, corregido, ya quité la L. Puede presentar para confusiones, ¿no? Meta dimetilbenceno. Observemos por qué es meta. Entonces tengo básicamente la misma estructura,
esta va a ser mi base, o esta realmente no importa porque son iguales, y miramos a cuántas posiciones está. Está a una posición, está a dos posiciones, es decir, está a dos carbonos de distancia, por eso el nombre de menta. Aquí hacemos exactamente lo mismo con el cloro. Esta es mi base, está a una posición, está a dos posiciones, está a tres posiciones, y de ahí el nombre para. O sea que, en conclusión, cuando está a una posición de distancia se llama orto, cuando está a dos posiciones de distancia se llama meta, y cuando está a tres posiciones de distancia se llama para. Y todos van a ser disustituidos, es decir, que solamente van a tener dos sustituciones. Debe tener obligatoriamente dos sustituciones. Para uno, pues ya sabemos que el nombre es tradicional o simplemente va a la estructura con el benceno. Y para varios, pues ya lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos algunos compuestos que son polisustituidos. Cuando hablamos de poli, estamos hablando de muchas sustituciones, ¿no? Es decir, que presenta más de dos. Recordemos que cuando es dos, uso orto, meta y para. Pero cuando tengo más de dos, tengo polisustituciones. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Ya sabemos que la estructura base es el benceno. Rápidamente vamos a señalarlo. Acá está. Ese va a ser mi benceno. Y ese benceno pues va a tener las diferentes sustituciones. Para el caso, las sustituciones que tengo son metil, metil y metil. Y debo empezar a asignarle números a eso, ¿no? Debo mirar cuál es el número 1, cuál es el número 2, cuál es el número 3, 4 y demás. Recordemos que el número máximo es 6 porque estamos hablando de un hexágono. Empezamos a mirar. La regla me dice que deben quedar lo más cercanos posibles. O sea que si yo asumo que este es mi número 1, este sería mi número 2 y este sería mi número 3. Quedaría 1,3. Es una posibilidad, ¿cierto? Si empiezo desde el medio, tendría 1, tendría 2, tendría 3 por ese lado. O si empiezo del otro lado, sería 1, sería 2, 3, 4 y 5. Sería 1,2,5. Otra posibilidad. O si finalmente decido comenzar con este de aquí, este sería mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3 y mi carbono 4. Tendría 1,2, 1 y 2 están muy cercanos, y luego coma 4. Recordemos que en la anterior me dio 1, 2 y 5, o sea que están más separados. El más cercano es 1,2, 4, trimetil benceno. Y de ahí viene su nombre, ¿no? Siempre busco la posición más cercana posible para que la estructura me quede según las reglas de nomenclatura. Miramos nuestro segundo ejemplo. Vamos a diferenciarlo, vamos a discriminarlo para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Listo? Ya está discriminado. Tenemos mi benceno. Tengo una estructura por un lado de uno o dos carbonos, ¿cierto? Sabemos que es un etil. Por acá tengo una estructura de un carbono que se llama metil y por acá tengo otra que se llama metil. En la anterior pues todos se llamaban igual, no había problema. Aquí no, aquí tenemos una que comienza por E, tenemos etil, y tenemos una que comienza por M que se llama metil, met. Sigo el criterio de nomenclatura en orden alfabético, es primero la E y luego el met. Es decir, que mi carbono 1 va a ser este de acá, porque tiene el etil, ¿no? Entonces ese va a ser mi carbono número 1, ese va a ser mi carbono número 1, y luego empiezo a mirar el lado más cercano. Si empiezo hacia abajo, tengo 1, 2, 3. En el 3 me haría la sustitución y sería 1, 3. Si empiezo por arriba, sería 1, 2, 3, 4. Me daría 1, 4. Está más cerquita 1, 3 que 1, 4. O sea que yo debo seguir ese criterio de orden. Bueno, una vez establezco mi criterio de orden, empiezo a nombrarlo. 1 etil, recuerden que es orden alfabético, va 2 y 3, 3,4, 3 y 4 son igualitos, entonces 1 etil, 3,4 dimetil, y el nombre de la estructura que es el benceno. O hay otra forma de nombrar que es por orden de importancia, pero pues digamos que la más conocida internacionalmente es esta de acá, que es por orden alfabético. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Vamos a discriminarlo. Y observen que hay algo importante ahí, ¿no?
la Y. Esa estructura se llama iso. Y siempre que la vaya a ver, lo voy a nombrar como iso. Entonces ya sé que es iso y sé que es de 1, de 2 y 3 carbonos. O sea que va a ser el isopropil. Voy y miro los otros sustituyentes que mantengo en la estructura y tengo acá cloro, acá tengo metil y por acá tengo el isopropil. O sea que este comienza con I, que es isopropil, este comienza con M porque es metil y este comienza con C porque es cloro. El más importante por obviamente pues va a ser el cloro, razón por la cual mi carbono 1 va a ser este, ya que va a tener 1 cloro, luego del cloro pues observo que el siguiente es el isopropil, está en el carbono número 3, 3 isopropil, luego voy 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 1 cloro, 3 isopropil, 5 metil y la estructura que es el benceno. En estructuras cerradas, pues, lo más conveniente es usar el orden alfabético, es mucho más sencillo, mucho más fácil. En nuestra última estructura tenemos a un bromo por acá, de color, un bromo por acá, un cloro por acá y una estructura de dos carbonos, 1 y 2, que sería como tal un etil. Para nombrarlo, criterio otra vez alfabético, el primero que es bromo, luego iría el cloro, observemos por dónde nos estamos yendo, tengo 1, tengo carbono 2, tengo carbono 3, 1 bromo, ahí está, 3 cloro, ahí está, 4, es mi carbono 4, etil, lo encuentro, y mi estructura base, que sería el benceno. Bueno, ahí que está casi que bien. Listo, y ya queda nombrado. Recordemos nombrar por criterios de nomenclatura y así no tenemos problemas para nombrar los diferentes compuestos.